el objetivo de mi laboratorio, la línea principal, es saber de qué manera las modificaciones posttraduccionales pueden llegar a modular las respuestas que tiene la célula, ¿no? Como ustedes saben, las células, pues, reciben un montón de estímulos y entonces tiene que ser capaz de discernir entre qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, específicamente, las modificaciones posttraduccionales en las que más estamos interesados son las que ocurren en los residuos de cisteínas y los que ocurren en los residuos de lisinas. Tanto las cisteínas como las lisinas son de los aminoácidos que más se modifican posttraduccionalmente, pero son de los menos estudiados, ¿no? O sea, como ustedes saben, la modificación posttraduccional más estudiada es la fosforilación, y de eso pues, se sabe un montón, ¿no? O sea, las vías de transducción de señales se prenden así, ¿no? Por medio de fosforilaciones. Entonces, en mi laboratorio lo que queremos hacer es ver para qué sirven estas modificaciones posttraduccionales y cuáles son los procesos celulares que regulan. Entonces, el primero que comenzamos a estudiar es una modificación posttraduccional en residuos de cisteína que se llama persulfuración, que esto es al grupo tiol libre que tiene la cisteína, se le agrega otro azufre, otro grupo tiol, como lo que ocurre con los puentes disulfuro, solamente que este es de una sola cisteína, se le pega otro azufre, y esta modificación posttraduccional depende de un gas, que es el ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno, ¿no? Que es uno, UPAC. Entonces, a mí me interesó mucho comenzar a estudiar este gas porque casi toda la literatura que existe de este gas, desde hace como 100 años hasta finales de los 90, todo era pura toxicología. Porque a altas concentraciones este gas es tóxico. O sea, de hecho, este gas se produce mucho en las coladeras, por ejemplo, y la gente que trabaja en el desasolve puede llegar a morir, ¿no? Por intoxicación por este gas. Entonces, casi durante todo el tiempo se había estudiado solamente cuáles eran los efectos tóxicos del ácido sulfídrico. Sin embargo, algo que es muy curioso es que todos los organismos que existen en este planeta producen ácido sulfídrico. Entonces, cuando se describió esto, pues fue como una contradicción, porque ¿cómo es posible que nosotros produzcamos un gas que a altas concentraciones es tóxico y nos puede matar, ¿no? El ácido sulfúrico, la característica es que huele a huevo podrido. O sea, entonces cuando uno huele una coladera o un huevo se pudre, lo que uno huele es el ácido sulfúrico. Entonces ya se sabe, por ejemplo, en mamíferos que regula un montón de cosas. De hecho, es una de las maneras de regular la presión arterial es por medio de óxido nítrico, que es otro gas, y el ácido sulfúrico. Entonces, algo que ocurre durante el proceso industrial de la fermentación para la producción de vinos y de cervezas es que en las primeras horas de la fermentación hay un pico de producción de ácido sulfídrico. Entonces, esto para la industria es un problema, porque pues nadie quiere un vino o una cerveza que huela a huevo podrido, ¿no? Entonces, esto ya se ha estudiado desde hace como 20 o 30 años, y lo que se ha intentado hacer, pues se han seleccionado cepas que no producen ácido sulfúrico. Sin embargo, nadie ha descrito cuál es el papel biológico que tiene el ácido sulfúrico, porque si la célula lo produce, pues debe de ser por alguna razón, ¿no? Si lo produce durante la fermentación, entonces debe de tener algún efecto o de algo debe de servir por el cual la célula lo está produciendo. O si es un metabolito secundario de desecho, entonces también se debería de saber, ¿no? O sea, ¿para qué es que está funcionando esto? Lo que nosotros hicimos en el laboratorio fue estudiar, primero fue qué proteínas son las que se modifican por este gas, o sea, estudiar la persulfuración de proteínas en levadura. Y entonces lo que hicimos fue, montamos una técnica que se llama switch de biotina. Es el switch de biotina modificado, y esto te sirve para poder estudiar cisteínas, ¿no? Entonces, dependiendo de con qué agente bloquees, puedes estudiar diferentes modificaciones. Lo que nosotros hacemos es, tú tienes tu extracto total de proteínas y luego bloqueas
con un agente que se llama MMTS. Y esta agente lo que va a hacer es va a bloquear todos los grupos tiol que estén libres, pero no los grupos persulfuro. Y después de esto, entonces pones a reaccionar a tus proteínas con una molécula que se llama HPDP, que está acoplado a una molécula de biotina. Y entonces este HPDP también tiene azufre y reacciona con los grupos persulfuro. Entonces de esta manera tú marcas, le pones una marca que es una molécula de biotina a cada proteína que está modificada. Entonces como le pones una molécula de biotina, pues ya manipularlo es muy sencillo, ¿no? Porque ustedes saben que la afinidad entre biotina y streptavidina es de las más fuertes que existen en la naturaleza, entonces tú lo puedes pasar en una columna, por ejemplo, que tenga streptavidina y se van a quedar todas tus proteínas ahí pegadas, las que hayan estado modificadas. Después de esto, por la espectrometría de masas, identificamos a las proteínas que estaban marcadas. Lo que nosotros descubrimos fue que las proteínas que están marcadas son precisamente las que participan en la glicólisis. Y también encontramos algunas enzimas que son importantes para la fermentación. Entonces, lo que nosotros hicimos fue ver cuál era el efecto que tenía esta modificación, o sea, este gas, sobre las enzimas. Y entonces, cuando se descubrió esta modificación posttraduccional en mamífero, también se descubrió que la enzima de la glicólisis, a la GAPDH, aumenta su actividad catalítica. Y esta la aumenta porque el sitio catalítico de la GAPDH es una cisteína. Entonces, al momento en que se persulfura, esta lo hace más eficiente a la enzima, y entonces aumenta como un 150% su actividad, ¿no? Que es muchísimo, ¿no? Entonces, como ya teníamos ese antecedente, lo que hicimos fue comprobar que en levadura pasaba lo mismo, y pasó exactamente igual, o sea, aumenta la actividad de la GPDH, y lo que hicimos fue mirar otras enzimas que también habíamos visto en nuestro análisis, por ejemplo, la piruvato sinasa, que es el último paso irreversible de la glicólisis, y también lo hicimos con la triosa fosfato isomerasa, que también aumenta su actividad. Y posteriormente lo que hicimos fue, bueno, ya que encontramos que aumenta la actividad de varias enzimas de la glicólisis, la siguiente pregunta fue, pues entonces, ¿cómo afecta a la fermentación? ¿No? Entonces, lo que hicimos fue estimular a las células poniéndoles un donador del gas, se lo poníamos en las mañanas, y 7 horas después colectábamos el sobrenadante para cuantificar el etanol. Y entonces lo que vimos es que el ácido sulfídrico puede inducir más la producción de etanol. Y posteriormente, bueno, para poderlo confirmar, lo que hicimos fue utilizar mutantes que producen mucho ácido sulfúrico o que producen poquito ácido sulfúrico, y compararlo, ¿no? Ver si es que es verdad lo que nosotros estábamos viendo, pues las que acumulaban deberían producir más etanol, y las que producen menos deberían de tener menor producción de etanol, y así fue. Entonces, lo siguiente que hicimos fue, porque como ustedes saben que la glicólisis es una ruta metabólica que está muy conservada en todas las especies, entonces lo siguiente que hicimos fue pues, preguntarnos si el mismo efecto lo podíamos ver en otra especie. Entonces decidimos hacerlo en células de astrocito, de rata, cultivos primarios de astrocito. Y esto es porque existe una hipótesis que es el modelo de la lanzadera de lactato de los astrocitos y las neuronas, que este modelo dice que las neuronas son las células que más energía consumen en un organismo. Entonces, para poder darle todos los nutrientes que necesita y toda la fuente de energía que necesita, entonces este modelo lo que propone es que los astrocitos producen lactato, y este lactato se los dan a las neuronas, y de esta manera las neuronas pues, pueden mantenerse. Entonces, dado que existía esta hipótesis, pues lo que hicimos fue probar si en cultivos primarios de astrocitos ocurría lo mismo, ¿no? El lactato es el producto de la fermentación en mamíferos, ¿no?
Entonces lo que hicimos fue, hicimos el mismo tipo de experimento, teníamos cultivos primarios, los tratamos con un donador del gas, del ácido sulfúrico, y en las mañanas, bueno, esto más bien era cada 12 horas, y antes de hacer la siguiente estimulación tomábamos un poco del sobrenadante para cuantificar el lactato, y lo que vimos es que exactamente ocurría eso, ¿no? Al parecer lo que hace el gas es, hace eficiente la glicólisis y lo que hace es desvía el flujo metabólico hacia la fermentación. ¿Esto para qué les puede servir a las células? Bueno, en el caso de los astrocitos, pues eso le puede servir para que alimente, por decirlo de alguna manera, las neuronas, ¿no? En el caso de las levaduras cuando se encuentran creciendo una fuente de carbono, lo que hacen es dividirse rápidamente para que puedan poder colonizar los nichos. Eso es lo que se cree, ¿no? Entonces, además de producir el etanol, que eso posteriormente le va a servir para que esta misma célula lo pueda consumir y producir energía respirando el etanol utilizando la mitocondria, ¿no? Entonces, al parecer lo que ocurre es, durante las primeras horas de la fermentación, se induce la producción de este gas, que esto va a ser como un refuerzo para que la glicólisis sea más sostenida y se canalice hacia fermentación, y ya de hecho una vez que se acabó la fuente de carbono, ya no se produce ácido sulfídrico, ¿no? Eso de hecho ya estaba descrito en la literatura. Entonces digamos que esa es la investigación con la que yo inicié mi laboratorio y es digamos que la línea más importante que tenemos ahorita, y esto, lo que les acabo de comentar, esto estamos terminando los últimos experimentos para ya poderlo enviar a una publicación. Pues, o sea, lo que se antoja más fácil, pues sería la producción de biocombustibles, ¿no? Porque si haces más eficiente la producción de etanol, al momento de que trates con este gas, pues lo que esperas es que se pueda producir. O sea, de hecho, la cantidad que se produce más en las cepas que nosotros tenemos de laboratorio, que no son muy productoras de etanol, se aumenta como un 20-30% más. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es, vamos a comenzar a estudiarlo, pero en otras especies de levaduras que fermentan. Entonces, para ver si en estas también está ocurriendo lo mismo. Esto es con la intención de que a mediano plazo, entonces, se pudiera encontrar un proceso en el que se puede producir, se puede fermentar de una manera más eficiente, ¿no? Siempre que tú montas una técnica, pues te enfrentas a muchas dificultades, ¿no? Simplemente desde los reactivos que tú compras, pues no son los mismos con los que lo hicieron, los que lo crearon, ¿no? Por ejemplo. Entonces, desde ahí, tú puedes replicar algo y no te sale exactamente igual, ¿no? O sea, o te cuesta trabajo de que obtengan los resultados. Entonces, lo que uno tiene que ir haciendo, pues es ir adaptando la técnica a las cosas que uno tiene, ¿no? Entonces, yo creo que el mayor reto pues, fue ese. Y luego la otra cosa con la que nos enfrentamos es, como tuvimos que montar un montón de técnicas que nosotros nunca habíamos hecho, pues era desde ir con alguien que nos enseñara, ya que nos enseñó en nosotros hacerlas y que nos salían y pudiéramos obtener los resultados, ¿no? Ese fue el caso, por ejemplo, de hacer las cinéticas enzimáticas. Aquí en el laboratorio nunca habíamos hecho eso porque no trabajábamos con enzimas, ¿no? Hasta que llegó este proyecto. Mira, la hipótesis del trabajo era que, o sea, en realidad, cuando uno hace experimentos que involucran proteómica, pues la hipótesis era nada más que íbamos a encontrar proteínas que estuvieran modificadas. O sea, no sabíamos ni cuáles iban a ser, ni nada, ¿no? Porque pues, básicamente es como pescar, ¿no? Cuando uno hace alguna de estas, utiliza de estas metodologías de alto impacto, o sea, de high throughput, donde pues obtienes un montón de resultados, ¿no? Y pues no sabes, o no puedes esperar exactamente qué es lo que vas a encontrar. Nosotros nunca nos esperamos que fuéramos a encontrar que este gas era importante para regular la fermentación, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros pensábamos que íbamos a encontrar, pues sí, algunas enzimas como se habían descrito en otros organismos, pero más nos,
inclinábamos por encontrar otro tipo de cosas, no tanto la fermentación, sino, por ejemplo, la traducción de proteínas era una de las cosas que a nosotros nos interesaban más, porque pues, trabajamos con proteínas, ¿no? Entonces, y sí, o sea, de hecho, uno de los, ¿cómo se llama? Procesos celulares que se sabe que también se regulan por este gas es la traducción de proteínas, y por eso yo pensé que al principio pues, íbamos a enfocarnos más sobre estas, pero cuando nosotros estábamos haciendo estos experimentos, pues salieron los de la fermentación, que eran bastante interesantes, y también se publicó algo acerca del control de la traducción de proteínas dependiente de este gas, entonces pues como eso ya perdía novedad, entonces pues ya lo dejamos a un lado.